Y en un segundo pasamos a ver un pequeño recuerdo del pasado, donde lobos comían en una cueva a un par de pobres humanos. Pero, para su mala suerte, el gran sabio Romberg exploraba la misma cueva, y este, usando sus poderes, pudo aplastarlos en literalmente un solo segundo, dejándolo libre de ver a las víctimas, quienes eran un par de humanos adultos, quienes hicieron todo lo posible para mantener a su pequeño hijo con vida. En fin, ahora sí, de vuelta al presente. Volvemos a ver cómo los muñecos de Basteo fueron destruidos, por lo que, antes de morir a manos del rey demonio, comenzó su revolución demoníaca. Y aunque los ogros hacían su mejor esfuerzo, al final del día los esqueletos eran muchos más, por lo que ganar era algo imposible. Cosa que el mismo Basteo sabía, a lo que inteligentemente quiso hacer un trato con su enemigo. Después de todo, sería un desperdicio que alguien como Ike falleciera por una tonta riña, que a fin de cuentas ni le incumbía. Y viendo nuevamente a sus tropas perdiendo, el joven Ike no negó que tenía una buena oferta enfrente suyo, pero de igual manera no podía aceptarla. Después de todo, Ike jamás obedecería a alguien que no fuera el mismo Señor Oscuro, sacando ahora su vara mágica para comenzar a luchar, cosa que solo le causó gracia a su enemigo, mientras llamaba a toda su legión de esqueletos para que terminaran con la vida del pobre joven, el cual una vez vio el peligro, comenzó a demostrar que se defendería de ser necesario, cosa que llegó a asustar por un momento al enemigo. Pero, con Basteo de fondo, ningún soldado podría dar marcha atrás, siendo obligados a enfrentar a Ike, quien de la nada pudo invocar al mismo tiempo múltiples portales interdimensionales que lanzaban púas en área. Y hubo un soldado que usó su propia cabeza para distraer al mago, para intentar embestirlo por sorpresa, pero nada de esto serviría, ya que cualquier persona que tocaba la magia de Ike era simplemente destruida por la presión de esta. Y viendo la gran cantidad de enemigos que aún faltaban, el mago comenzó a tomar vuelo, por lo que una vez sin más flechas y a la distancia correcta, otro poderoso hechizo fue lanzado desde el aire, el cual no solo había sido lo suficientemente fuerte como para detener a todos sus enemigos, sino que también le dio la ventana para ir tras su enemigo, el cual sufriría una inmensa explosión a melee gracias a Ike, quien llegó a destruir el cuerpo de su enemigo, dejándosele una cabeza de este, la cual aún seguía hablando por alguna razón, mientras su frío cuerpo restante asustaba a Ike. Pronto se enteraría que la Brigada de los No Muertos tenía el nombre bien puesto, debido a que todos eran seres inmortales y daba igual cuántas veces destruyeran sus cuerpos. Estos simplemente no dejarían de revivir, y antes de volver a recibir un ataque directo de todo el batallón, Ike fue directo por sus cabezas para detenerlos, cosa que lo dejó expuesto a un ataque directo de un duende enemigo, que con un hechizo de hielo se pudo reparar en un instante, y para el resto de enemigos, otro hechizo de tiempo-espacio fue el que los derrotaría, por lo que aunque había progreso aún faltaban muchos enemigos, y lo peor es que siempre les sería así, ya que aunque sean fáciles de derrotar, Basteo sabía que ellos siempre se regenerarían, cosa muy diferente a la magia de Ike, la cual tenía un límite, y de ser usada en exceso pronto acabaría siendo consumida hasta dejarlo lo suficientemente expuesto como para acabar con él. Y a la distancia nuevamente vemos al arquero, que llegó a dispararle a Ike en el pasado, volviendo a intentarlo una vez más con su flecha, la cual esta vez no podía con el joven, quien a pesar de estar con vida pronto llegó a cansarse por tanto esfuerzo físico que hacía, y esto mismo fue notado por Basteo, quien seguía impactado por la dura resistencia de su enemigo, pero a fin de cuentas estaban contra el mismísimo capitán del séptimo escuadrón demoníaco. De todas formas, todo era cuestión de tiempo para derrotarlo. Esto mismo también lo sabía Ike, quien pronto llegó a asustarse por la gran cantidad de magia que había utilizado en vano, y sabiendo que los no muertos no morían, ya que a fin de cuentas a los cadáveres de magia no los podía afectar, pero antes de ser eliminado por 3 esqueletos enemigos, vemos como nuevamente la magia del joven se hizo presente, esta vez en forma de luz, y con la suficiente potencia como para hacer desaparecer a los no muertos. Y aunque todo era confuso para Basteo, quien solo podía mirar a la distancia cómo acababan con todos sus subordinados, otro aún seguía apuntando a la cabeza de Ike, pero antes de disparar, su brazo misteriosamente fue cortado por Zéfiro, quien finalmente llegó para apoyar a Ike. Y no solo ella, ya que tanto ogros como sus ayudantes demoníacas estaban limpiando la zona de enemigos, sin contar que algunos esperaban mucho más reencontrarse con Ike que otros, como Lilith, quien lo daba todo en el campo de batalla, y con Zéfiro ahora en el combate, Basteo sabía que tenía pocas probabilidades de ganar. Y peor aún, todas estas posibilidades se derrumbaron cuando el mismo señor demonio, a quien intentó matar, seguía con vida detrás suyo, aunque para su suerte no estaba enojado. De hecho, le ofreció otra oportunidad al traidor. Le hizo la promesa de que lo perdonarían siempre y cuando pudiera derrotar a Ike, lo que al ser una increíble propuesta, Basteo decidió ir directo a enfrentar al líder del séptimo escuadrón, cosa que nos dejaría una increíble pelea. Y para sorpresa de Ike, Basteo no era tan débil como el resto de su batallón, no solo llegando
llegando a poder estar con vida a pesar de tocar su magia, sino que este también podía destrozarla con sus golpes. Y cuando Ike finge escapar solo para que su enemigo lance un poco de su poder, volvemos a la misma magia de color dorado, que llegó a desintegrar muchos soldados de los no muertos, magia que pudo consumir uno de los brazos de Basteo, y Sephiroth a la distancia de inmediato pudo reconocer el hechizo, puesto que se trataba de magia blanca legendaria, la cual se supone que ya no existe, y al ser tan poderosa, tiene la propiedad para acabar con la vida de los demonios. Magia que a pesar de ser tan peligrosa, no llegó a cambiar la cara del rey demonio, quien a la distancia solo se limitaría a ver el combate. Y con Basteo sin más opción que ir directo por su enemigo con un último esfuerzo para ganar, este se lanza al ataque. Pero antes de ver qué sucedió, otro recuerdo del pasado viene hacia nosotros de un hermoso día, donde el mismo bebé que vimos casi ser devorado por los lobos había crecido, y Romberg, quien fue quien lo crió, solo quería preguntarle al joven qué cosa le gustaría tener en este mundo. A lo que Ike aseguró que nada. Y sin más que decir, las clases mágicas comenzaron para el pequeño, quien a corta edad hacía hechizos mágicos y estudiaba sin cesar, mientras los días pasaban como si nada. Y un día de esos, en el patio de su casa, Ike quiso saber si existía un hechizo que pudiera devolverle la vida a las flores marchitas, cosa que para Romberg sería imposible, pero no para el pequeño, quien poseía magia blanca, lo que de inmediato le dio curiosidad de aprender a usar el pequeño, pero su tutor le recordó bien que él ahora es un demonio, por lo que solo podía dedicarse a las maldiciones, y tenía prohibido practicar artes blancas, ya que por norma general a un demonio le costaría muchísimo la magia blanca. Después de todo esto, tenía mucho sentido al enterarnos que la magia blanca absorbía directamente el poder del corazón de su usuario, el cual suele ser amoroso y compasivo, cosa que para ser aún más claro era necesario tener un corazón, uno puro, que se preocupe por el resto, algo que difícilmente un demonio poseería. Y mientras el pequeño insistía, Romberg quiso dejarle en claro lo peligroso que Ike era. Al final del día, no existe nada que atemorice más a un demonio que la magia blanca, y de aprenderla, esta jamás debería ser mostrada a los demonios, lo que en el presente no pudo ser cumplido, ya que esta estaba siendo utilizada para acabar con un fuerte adversario, aunque esto daba igual, ya que en ese instante Ike solo quería saber cómo a un comandante no le importaban las vidas de sus soldados, y aunque sabía que eran no muertos, también sabía que no era lo correcto, y no solo eso, ya que la traición también fue algo a lo que Basteo había recurrido para intentar ser el nuevo rey demonio, lo que solo enfadaba a Ike, quien sabía que ningún gobernante debería oprimir a su gente para cumplir sus metas, y tales palabras llegaron a ser escuchadas por Dairokuten a la distancia, quien solo veía como un acabado Basteo intentaba hacer algo para salvarse, aunque nada pudo con Ike, quien activó nuevamente su magia blanca, la cual ahora sí y de una vez por todas pudo acabar con la vida de Basteo, y de raíz, así que jamás volvería a existir. Pero la curiosidad aún era grande, y Sephiroth quiso saber dónde aprendió a usar tal poder, y que solo dijo la verdad, ya que fue Romberg el responsable de enseñarle. Pero quitando eso de lado, lo importante para el joven ahora era que Sephiroth estaba con vida, y no cayó ante el enemigo, dejando en paz todo lo sucedido. O bueno, casi, ya que Dairokuten nos cuenta que luego de que Basteo demuestre su verdadera cara, traicionando a todo el reino y cayendo en combate, había abandonado su puesto como líder del tercer batallón, así que como Ike fue quien acabó con su vida, tendría la responsabilidad de encargarse de su batallón como castigo. Y aunque Ike no entendía qué sucedía, no pudo discutir mucho, luego de que el Señor Oscuro huyera lo más rápido posible de la zona, y para cuando todo terminó, todo el grupo de Ike se acercó para alegrarse por él, quien logró sobrevivir a un combate en contra de otro líder del batallón, cosa que no todos hacen. Pero Sephiroth, luego de ver lo que había sucedido, no podría estar relajada por mucho más tiempo, con la decisión del Señor Oscuro, así que de inmediato quiso hacer algo, yendo con Dairokuten para discutir su decisión, ya que Ike estaba bajo su mando, y ella era quien decidía dónde el joven terminaba o qué hacía. Pero la misma reina demonio le recordó quién ella era, y si hablaba de rangos, estaba enfrente de la reina, por lo que Sephiroth debería aceptar sus órdenes, pero seguía insistiendo en que ella decidía por su bien. Así que, con Ike cerca, se le preguntó qué opinaba del asunto, y en un cambio de escenas, Sephiroth salía del castillo muy enojada con el joven, quien había hablado de más frente de Dairokuten, pero su superior no entendía esta decisión, y quiso saber si acaso Ike hizo bien en revelarle al Señor Oscuro que él era un humano.
aunque quizás no era un problema al notar que él seguía con vida. Esto ya que viendo la charla de Ike, este solo comenzó a comentar a Dairokuta en sus inicios, para una nueva ciudad, donde hizo a humanos convivir con demonios, ya que era la forma más fácil de reparar todos los destrozos de la zona. Pero hoy en día con esta extraña decisión, había hecho que tanto demonios como humanos se llevaran mucho mejor. Después de todo era muy común encontrarse en las calles como tanto ogros y humanos trabajando a la par sin hacerse daño, incluso ayudándose entre sí, lo que claramente haría que los niños del pueblo crezcan con otra versión de los ogros, con quienes conviven ahora sin problema alguno. A lo que Ike, con esto dicho, pidió permiso para ser sincero, y a pesar de que estas palabras podrían hacer que le cortaran el cuello, no negó su objetivo real en este mundo, el cual era hacer que todos pudieran coexistir, tanto humanos como demonios, sin importar sus diferencias, y mostrando su verdadera cara, se disculpó ante el Rey Oscuro, debido a que quería pedir quedarse un poco más con Zéfiro, quien lo cuidó y le enseñó muchas cosas desde que la conoció, y no contento con esto, y que le prometió al Señor Oscuro que haría que Ivalias sea la primera ciudad donde tanto humanos como demonios logren ser reconocidos por su población de humanos/demonios, idea que Dairokuta a la distancia solo podía imaginar en su cabeza. Y ya nada, solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra flor para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. ¡Nos vemos!